¿Sabías que cada vez que Nicolas Cage sale en una película, una persona muere ahogada en una piscina? Esto no es cuento y lo vamos a comprobar con datos con el tema de hoy. Mi nombre es Felipe Saldarriaga y hoy vamos a aprender correlación de variables, cómo validar, relacionar y predecir con estadística. Para el contenido de hoy vamos a definir qué es una correlación, qué tipos de correlaciones existen, cómo interpretar los resultados y como siempre vamos a trabajar casos de estudio con Excel y una plantilla que tenemos diseñada para esto. Primero vamos a ver que la correlación nos indica la fuerza y la dirección que hay en una relación entre dos variables estadísticas, es decir, si esas dos variables se comportan completamente igual, crece mientras una crece la otra, o puede también haber una correlación inversa, que mientras una está creciendo, la otra está decreciendo. Esto quizás algunos de ustedes lo identifican como patrones que visualmente son más fáciles para asociar, pero hay una forma, como siempre, estadística para cuantificarlo y que todo lo podamos encontrar más fácil. Entonces esto van a tener tres formas. Primero, la fuerza, el sentido y la forma. Es decir, la fuerza nos indica qué tanto afecta uno al otro. Es decir, no es lo mismo que por cada vez que algo sucede ocurre otra variable, pero en muy pequeña escala, aunque el efecto de esa primera variable genere algo mucho mayor. Como habrán escuchado hablar del efecto mariposa. Se dice que el aleteo de una mariposa puede generar un huracán en otro extremo del mundo, pero eso es tema para otro video. Esto nos indica es la fuerza que tiene la relación de un suceso con otro. El sentido, y es si mientras lo que decíamos de que mientras una crece la otra crezca, esto nos indica que es un sentido positivo entre ambas, o una relación inversa, que su sentido sea negativo, que mientras una va creciendo la otra va en sentido contrario. Y finalmente, pero no menos importante, la forma, y es si esto tiene una forma de una línea recta continua o tiene forma de curvas. Es decir, por ejemplo, veamos en este gráfico. El primer gráfico nos indica a nosotros una fuerza moderada que va en sentido creciente, pero miren lo que pasa con su forma. Mientras A aumenta, B también aumenta, pero llega un punto en el que por más de que B sigue aumentando, A sigue igual, es decir, se estanca. Pero después de cierto punto, ¡prum!, pega un brinco supremamente fuerte y vuelve y crece de manera considerable. En el segundo caso ocurre lo contrario, que mientras A vale mucho, B vale muy poco, y mientras B va valiendo más, va bajando el valor de A hasta un punto en el que se estanca y finalmente bajan considerable y proporcionalmente A mientras B sigue creciendo. Y en el tercer caso, que vemos una fluctuación de que al comienzo A vale mucho pero B vale poco, y al momento en que B aumenta su valor, A disminuye en este punto más bajo, pero vuelve a ocurrir algo muy gracioso, y es que después de cierto punto, cuando B sigue aumentando más, A vuelve a subir nuevamente. Esta es una relación bastante rara que también se presta para muchas interpretaciones según sea el caso. Para calcular los tipos de correlaciones tenemos dos fórmulas básicamente. La primera es la correlación de Pearson, que es cuando las variables son de intervalo o razón y los tamaños de muestra son mayores a 30. Aquí tenemos una vieja conocida que son las desviaciones estándar. Vamos a utilizar el cálculo de la desviación estándar de la variable A y de la variable B y vamos a introducir un término nuevo que es la covarianza. ¿Qué es esa vaina de la covarianza? La covarianza no es nada más ni nada menos que relacionar las varianzas de las dos variables y calcularlas como si fuesen una sola varianza. Es decir, vamos a ver cómo están variando ellas dos juntas y se contrasta con la parte inferior con la multiplicación entre la varianza de esas dos. Y eso nos da un valor de R. Ese valor de R nos va a dar entre un punto entre 0 y 1. Es decir, que lo podemos asociar a porcentualmente. En otras palabras, nos va a dar como resultado la correlación entre las variables entre un 0 y un 100%, posiblemente asociado, pero también nos puede dar en términos negativos. Por otro lado está la correlación de Spearman, que esta es para datos ordinales y números de muestras menores a 30 o distribución no normal. Esta es la menos común, pero de todas maneras la dejo presente, muy posiblemente no la apliquen. Y aquí lo que se hace, en vez de mirar las desviaciones estándar, porque no son variables nominales, sino que en este caso son ordinales, y lo que hace es restar cada una de esas variables A y B y elevarlas al cuadrado y lo multiplica por un factor de 6 sobre el tamaño de la población. De pronto aquí es donde ustedes ya les está empezando a hacer como un pequeño pitido en el cerebro, pero recordemos de que no estamos aprendiendo de la manera antigua. Nosotros vamos a aplicar paquetes de datos, pero necesitamos saber estas fórmulas y saber por qué en Excel lo aplicaremos de esta manera. Para Excel existe la fórmula coeficiente de correlación, que es coef.d.correl, y lo que se va a hacer es colocar en la primera fuente de datos los datos de la variable A y en la segunda fuente los datos de B. Por ejemplo, coeficiente de correlación igual
a la columna de la A2 a la A20 donde ya vamos a tener la información, y la columna B2 a B20 donde vamos a tener la información de B. Pero ahorita lo veremos más a fondo con Excel. Nos van a dar entonces unos resultados. Esos resultados pueden tomar un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 1. Pueden darnos tanto positivos como negativos. Si los resultados nos dan entre 0,96 y 1, es que su correlación es perfecta. A la misma cantidad que se mueve una variable, se mueve la otra. Eso es lo que va a significar su resultado. Si el resultado está entre 0,85 y 95, su correlación es fuerte. Es decir, se está acercando a la perfección y va de manera significativamente conectada de una variable u otra. Si nos da entre 0,70 y 0,84, es significativa. Significa, permítame la redundancia, de que si bien no tienen un comportamiento muy similar, da a sospechar de que se comportan de manera simultánea. Asimismo tenemos los otros términos de moderada, débil, muy débil y nula, que ya nos permitirían a nosotros descartar. Es decir, que el hecho de que hayan posibles afinidades entre las dos variables no nos resulta tan significativo como para analizar ese punto de correlación. Muy bien, estas son las formas que pueden tomar los gráficos. Si nos da un valor de 1 o menos 1, va a tener estas formas. Es decir, que todos los puntos que grafiquemos las dos variables nos van a dar como una línea recta. Es decir, van perfectamente simétricos el avance de la variable A y de la variable B, y por eso su correlación se dice que es perfecta. Veamos para 0,84 o 0,8. Aparecen muy similares a lo que podría ser esa línea recta, pero ya algunos punticos se me empiezan a perder. Es decir, por eso hablamos de que es fuerte, pero no es perfecta. Se habla también de significativo con el 0,4 y ya le perdemos la forma. Ya esto no parece una línea sino un reguero de puntitos, pero que tienen una acumulación similar, y si pudiéramos seguir trazando la recta aquí la veríamos. Y cuando la correlación es 0, pues simplemente hay una completa dispersión con la cual no hay ningún punto de asociación. Y aquí viene la parte interesante que les quería explicar, y es cuando les da los resultados negativos. Cuando le da los resultados negativos, como en estos tres casos, en vez de dibujar una línea con pendiente positiva que va subiendo, nos va a ir dibujando una línea negativa que va bajando. Aquí tenemos una correlación inversa negativa con estos menos 1. Vemos que también es una línea de puntos, pero en vez de dibujar una línea que va hacia arriba a la derecha, dibuja una línea que va hacia abajo y a la derecha. Es decir, por cada vez que aumenta, el B va a estar bajando, pero van correlacionándose de una manera muy continua hasta hacer casi un hilito de información. Y vemos que ocurre lo mismo cuando empieza a bajar a 0,8, ya la línea se empieza a dispersar por algunos puntos. En menos 0,4 ya es un poco más dispersa y volvemos otra vez a lo que estábamos analizando. También veamos esta segunda fila. Hay puros resultados de unos positivos y unos negativos, pero hay unas líneas más inclinadas que otras. Al igual que como hacíamos el análisis de las regresiones lineales, veíamos que hay unas pendientes que pueden ser más inclinadas que otras. Lo mismo puede pasar con las correlaciones. Hay una correlación que va a ser completamente simétrica, como el primer caso que tenemos, y otras que van a ser positivas, pero no en tanta proporción de aumento de uno con respecto a otro. Pero esto no significa que pierdan su linealidad. Y es el caso que ocurre aquí con la segunda columna. Y el tercer caso, miren de que todas dan 0, pero tienen algo muy particular, y es que todas tienen una forma simétrica de algo. Parece como si las hubiese hecho un extraterrestre y nos quisiera dejar un mensaje, pero no es así, o al menos no es este el caso. Resulta que hay esta forma de organizarse simétrica la información, hay que interpretarla de una manera más avanzada para ver lo que puede estar ocurriendo. Por ejemplo, en este último caso, estos 4 bloques de información lo podemos interpretar como 4 segmentos de clientes posibles si se trata de ese tipo de variables. Por ejemplo, ingresos y cantidad de productos que consumen. Entonces vemos que aquí hay una agrupación de gente con poquitos ingresos y que tiene una poquita cantidad de consumo, y así se empieza a separar por otros segmentos. En otras palabras, a pesar de que aquí les genere una correlación de 0, siempre va a ser muy importante que grafiquen para ver qué tipo de forma les está generando su cruce de información. Pero antes que nada, y para no dejar el chiste a medias que les estaba comentando al comienzo,
quiero que se graben esta frase, que sea como un mantra cuando estén analizando estadísticas. Correlación no implica causalidad. ¿Listo? Vamos a ver de qué se trata. Les comparto esta página que la crea Tyler Virgin. Es una página dedicada a correlaciones sospechosas. Aquí está una correlación que les mencionaba al comienzo del video y nos dice la cantidad de películas en las que apareció Nicolas Cage están en color negro hasta 2009 y en color rojo están los números de personas que han muerto al caerse en una piscina, es decir, que han muerto ahogadas. Y vean lo que pasa aquí. Estas dos curvas se encuentran bastante y aquí le calculan el valor de la correlación. La R de la fórmula de Spearman da un 66,6% en correlación, lo que indica que hay una alta sospecha. Pero salgámonos un poquito de la caja. ¿Tendrá sentido de que Nicolas Cage salga en una película y se ahogue justamente una persona por caerse en una piscina? Esto digamos que no tiene mucho sentido lógico. ¿O recordarán ustedes a ese futbolista famoso que cada vez que metía un gol moría alguien famoso? Son cosas que aparentemente son coincidencias, pero tampoco es para que nos volvamos locos pensando de que es una conspiración. Veamos otros casos. Este tiene una correlación del 66%. Vean, este tiene una correlación del 99,79%. Casi son dos líneas gemelas. ¿Y qué variables están analizando acá? El gasto de Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología, es decir, la inversión que hacen en ciencia espacial y tecnología, y la cantidad de personas que deciden quitarse la vida por distintos métodos. No los voy a mencionar por cuestión de censura en la plataforma donde compartimos el video, pero vean esto, las cantidades van a la par, proporcionalmente van a la par, y esto podría dar a interpretaciones de gente sin escrúpulos o prensa malintencionada que pueda correlacionar erróneamente la información y sacar un juicio donde no está. Es por esto que les dejo esta frase de correlación no implica causalidad. Por más de que dos variables vayan juntas, no significa de que una esté generando a la otra. Es decir, el hecho de que yo esté gastando más en ciencia no va a hacer que más personas decidan quitarse la vida, a no ser de que sean los mismos investigadores mal pagados. Pero, o el caso de Nicolas Cage, el hecho de que él salga en una película no hace directamente que una persona decida quitarse la vida en una piscina o que por error lo haga. Entonces este es el caso o la reflexión que quiero dejarles acerca de que la correlación no implica la causalidad. Así que vamos a pasar a ver dos ejemplos. El primer ejemplo dice que en un test se realizaron las siguientes preguntas y se busca evaluar la correlación entre estos resultados. Entonces, ingresos mensuales en pesos colombianos y el nivel de satisfacción con la administración pública de la ciudad, siendo 1 totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho. Además se le hizo una pregunta de la cantidad de mascotas que tiene esta persona con las que vive. ¿Listo? Entonces vamos a analizar en el Excel, descarguen el archivo y vamos a ver juntos cómo resolveríamos este caso. Estando aquí en el Excel tenemos las variables que nos mencionaban, tenemos 18 casos con los ingresos mensuales de estas personas, el nivel de satisfacción con la administración municipal y la cantidad de mascotas que tiene cada una de estas personas. Entonces aquí en términos prácticos pues estamos viendo una pequeña coincidencia, y es que los ingresos están ordenados aparentemente de mayor a menor y hay distintos niveles de satisfacción. Entonces vamos a ver si existe algún tipo de correlación entre las variables. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué variables vamos a cruzar. Por ejemplo, la primera variable que quiero contrastar con la otra es los ingresos mensuales y el nivel de satisfacción. Entonces vamos a hacer una que se llame ingresos mensuales versus satisfacción. Entonces para esto vamos a utilizar la fórmula de coeficiente de correlación. Entonces empezamos a escribir coef y aquí siempre Excel nos va a colaborar completando la fórmula. Entonces coef.d correl y vamos a nombrar la primera variable ingresos mensuales, punto y coma, y llamamos la segunda variable. Cerramos este paréntesis, presionamos enter y veamos que la correlación nos dio del 62,10% o 0.60 o 0.6210. Según nuestra tabla de interpretación, que por cierto también está en el Excel, nos indica que la correlación es moderada, es decir, le falta poco para estar dentro de lo significativo. Entonces podríamos sospechar o podría generarse un indicio de que a mayor cantidad de ingresos mensuales posiblemente va a llevar mayor nivel de satisfacción con la administración pública, ¿vale? Aquí ya empezamos a sacar una primera interpretación. La segunda que podemos sacar es ingresos mensuales versus las mascotas. Yo puedo tener una hipótesis y es creer de que a mayor ingresos, mayor cantidad de mascotas van a tener las personas. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Igual
coeficiente de correlación, señalamos la primera columna, que son los ingresos mensuales, punto y coma, la columna donde están las mascotas. Cerramos paréntesis y veamos la correlación que nos da. En este caso nos dio 51,9%, pero noten algo, negativa. Es decir, vamos a ver dónde está el 51. Está en término moderado. ¿Qué significa esto? De que las personas a mayor cantidad de ingresos, menor cantidad de mascotas deciden tener. O lo que es contrariamente, entre menos ingresos tengo, más cantidad de mascotas me gusta tener, o le gusta tener a estas personas que están participando. Y hagamos una revisión rápida. ¿Qué me puede estar generando este caso? Que las personas con más ingresos en la tabla, que son estas con 5 millones, tienen 0 mascotas, 1, 2. Y digamos que por aquí las personas de ingresos más bajitos tienen más cantidad de mascotas. Pero para no dejar esto así, vamos a graficar la información. Vamos a tomar la columna de ingresos mensuales y de la de nivel de satisfacción e insertemos un gráfico de dispersión para ver cómo se está comportando esto. Agreguemos también la línea de tendencia para que nos ayude a nosotros a ver hacia dónde va la tendencia. La dejamos ahí lineal y si quieren agregan la ecuación del gráfico. Y con esto pueden hacer elementos de análisis de regresión lineal. Si no recuerdan la regresión lineal, voy a dejar aquí indicado en el video para que vayan a ese video recomendado para que puedan hacer otros análisis estadísticos. Entonces miren que aquí ya tenemos una herramienta muy interesante y es, tenemos el nivel de satisfacción de las personas y la cantidad de ingresos de ellos. Y vemos que se maneja una pendiente positiva entre los valores. No es tan alta, no están todos tan cercanos. Vemos que la correlación nos da un 62%, lo cual nos da una interpretación de que puede estar dentro de lo moderado. Es decir, es medio leve, pero no para volverse locos o sospechar de que 100% están relacionándose de esta manera. Ahora vamos a graficar los ingresos mensuales versus el nivel de satisfacción. Vamos a señalar entonces las dos columnas, ingresos mensuales. Y para que no se nos quite la selección, con control y clic sobre mascotas, señalamos esta segunda columna y pasamos a insertar otro gráfico de dispersión y lo colocamos en esta parte inferior. Y con esto entonces hacemos el mismo proceso, agregamos línea de tendencia, la ecuación, por si queremos hacer otro análisis después, y veamos lo que ocurre acá. Mientras que aquí nos mostraba una tendencia positiva con el 62%, en esta nos está mostrando una tendencia negativa con menos 51,9%, que es el caso de análisis que está ocurriendo. Profesor Felipe, pero ¿qué pasa entonces si yo decido cruzar otra variable más? ¿Puedo hacer el nivel de satisfacción versus las mascotas? Claro que lo podemos hacer, entonces hagámoslo aquí en este momento. Satisfacción versus mascotas y vamos a aplicar igual coeficiente de correlación y hacemos señalando los datos de ingresos mensuales, punto y coma, perdón, es nivel de satisfacción y mascotas. Ahí ya estaba cometiendo un error. Verifiquen siempre que los datos que vayan a tomar sean los que buscan, satisfacción y mascotas. Entonces satisfacción, punto y coma, mascotas. Cerramos paréntesis y nos da una correlación de menos 29%. Ya está dentro del rango débil. ¿Listo? ¿Qué significa esto? De que aquí, por más de que vaya a poder graficar satisfacción y mascotas y pueda tener una línea de tendencia, voy a darme cuenta que los datos se encuentran dispersos. Es decir, ¿cómo hago yo para identificar de que hay dispersión? Y es que según la gráfica, qué tan cerca están los puntos de esa gráfica, como en los casos anteriores, veamos que el primer caso están un poco más fuertes y más cercanos, en el segundo caso están muy dispersos, y en este tercer caso vamos a agregar la línea de tendencia, la ecuación, y ver de que nos dibuja apenas una pequeña línea, pero todos los datos están completamente por fuera de ella. ¿Qué quiere decir esto? De que correlacionar que la cantidad de mascotas tenga que ver con el nivel de satisfacción no es nada significativo y es completamente débil
en este caso. ¿Listo? Esto era lo que quería compartirles de coeficientes de correlación. Un último dato, y es que el orden de los factores no altera el resultado aquí. Por ejemplo, aquí cuando calculamos ingresos mensuales versus satisfacción, ustedes pueden colocar primero en la fórmula satisfacción versus ingresos, que les va a dar completamente el mismo resultado. Segunda cuestión, y es que la correlación de variables siempre es entre dos variables, es decir, nunca van a poder hacer un análisis de correlación de 2 o 3 variables. Para eso utilicen herramientas como la regresión lineal, que pueden ser un poco más complejas, pero para este tipo de análisis de cruzar dos variables, con esta herramienta es completamente suficiente. En las diapositivas queda otro ejemplo para que lo puedan trabajar por su cuenta. Esto sería todo por la clase de hoy. Repasen el ejercicio. Si tienen alguna inquietud, estoy atento en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.